Muy buenas tardes, saludos cordiales, esperando se encuentren bien. Mi nombre es Guillermo Pérez y voy a explicar un poco sobre la historia de los lenguajes de programación, base de esta asignatura. Las disculpas del caso si escuchan ruidos, ya que el espacio en el que me encuentro pues es abierto. Para tener una panorámica, esta área de estudio conocida como las programaciones de computadoras, se debe a que todas las computadoras en sí no funcionan por sí solas, sino que éstas rinden o se desempeñan de acuerdo a una serie de instrucciones que el usuario le dé. Siendo así que desde un principio las computadoras siempre han tenido la necesidad de ser operadas por las personas, por lo cual hay necesidad de utilizar instrucciones y por ello ahora en la actualidad existen lenguajes de programación que ayudan mucho a entender el lenguaje o la usabilidad de estas herramientas tecnológicas. Primero hay que interpretar qué es un lenguaje y hablándolo en términos general vamos a decir que es una capacidad exclusiva que tiene el ser humano para poder comunicarse. A diferencia de los animales, los cuales simplemente pues emiten un tipo de sonido, pero eso no le da la posibilidad de interpretar qué es lo que quiere transmitir. Los lenguajes de programación como tal, pues vamos a considerarlo como una técnica de comunicación entre el ser humano y el equipo que se esté utilizando. En este caso, comúnmente una computadora o un celular. Pero esta comunicación se expresa mediante una serie de instrucciones, las que permiten de manera lógica efectuar ciertos procesos por parte de la computadora. Si hablamos en términos de lenguajes de programación, los lenguajes en sí pues no son recientes, son herramientas que vienen evolucionando y prácticamente datan desde el siglo pasado. Un ejemplo fue que cuando se empezaron a trabajar con las primeras computadoras digitales o las primeras computadoras como tal, estas no nacieron con las funciones que conocemos hoy en la actualidad. No existía un Windows, no existía un monitor y posiblemente no existía un mouse, pero sí tenían la capacidad de realizar operaciones aritméticas. Este producto que hoy conocemos como computadora en un principio fue el resultado de varios estudios. Los matemáticos que antecedieron a 1950, vamos a poner como parámetro de inicio, aunque hay estudios que aseguran que hubieron indicios de computadoras mecánicas con la finalidad de realizar operaciones básicas, como las que hoy conocemos como la aritmética. Sin embargo, la computadora como tal va más allá de ese tipo de operación. Pero hablemos un poco del lenguaje binario. El lenguaje binario fue el lenguaje que por defecto dio origen a las computadoras de hoy en la actualidad. Y es lo que se llama comúnmente una computadora digital, ya que este tipo de lenguaje solo acepta dos tipos de instrucciones, ceros y unos, significando en esencia lo que sería presencia o ausencia de energía. En este caso podemos ver que la mayoría de nuestros electrodomésticos tienen la característica de encenderse y apagarse. Ese es prácticamente el concepto base del lenguaje binario. Para hacer así más claros, hace 3000 años aproximadamente aparece el ábaco. Esta fue una tecnología que utilizó posiblemente China, no quiero argumentarlo así o afirmarlo, ya que posiblemente existieron otras culturas que utilizaron otros tipos posiblemente de tecnología, pero el ábaco, que ahora lo consideramos como un instrumento histórico, en su momento fue la tecnología de punta que se utilizaba para realizar cálculos. Posteriormente, en la edad antigua, vamos a decir más o menos allá por el año 87 antes de Cristo, prácticamente habían mecanismos que permitían realizar ciertas operaciones. No queremos tampoco asegurar que esos equipos existen o se encontraron, pero hay vestigios, hay documentos y hay todavía, pues vamos a decirlo así, pinturas que retratan equipos que se utilizaban hace miles de años. Sin embargo,
como lo menciono, no lo puedo asegurar, pero todo eso fue un proceso, y ese proceso fue gracias al estudio minucioso de la matemática que dio como resultado, digamos, este instrumento que hoy conocemos como la computadora. En el siglo pues 15 y 16, específicamente en la era o en la época del Renacimiento, Leonardo da Vinci y John Napier, dos personajes que creo que la mayoría de nosotros conocemos, pues fueron, digamos, como ciertos personajes que también intentaron crear sus propios equipos, y por qué no decirlo, crearon también hasta aspectos de cálculos matemáticos que hoy conocemos precisamente como ecuaciones, conocemos como álgebra, aritmética, geometría. Todo ese estudio matemático prácticamente dio la posibilidad de la creación de un instrumento que permitiera hacer esos cálculos. Como lo podemos apreciar en nuestro contexto, pues todo lo que nos rodea pues es pura matemática. Calcular las distancias, saber el peso, conocer las temperaturas y saber la intensidad del calor o la intensidad de la lluvia. Todo esto también tiene que ver con cálculos matemáticos. Blaise Pascal y su máquina conocida, o se le puso en honor a él, la Pascalina. Se fabricó específicamente en 1642, allá cuando él tenía aproximadamente 19 años, y es considerada como la primera computadora, pero no una computadora como la que conocemos hoy en la actualidad de energía eléctrica, una computadora totalmente mecánica, pero que realizaba las operaciones de suma y resta. Prácticamente, por ser mecánica, operaba por medio de discos, las cuales eran como marcando los números que estaban comprendidos de 0 a 9 en modo de circunferencias. Tal vez no puedo dar como una demostración como es, pero sí podemos tomar una idea de dónde es que surge prácticamente la necesidad de tener una computadora o tener un equipo calculador. Lord Byron prácticamente es parte de esta historia, y prácticamente en el siglo XIX pues él empieza también a aportar ideas para lo que sería lo que hoy conocemos como la computadora. También Ada Byron, que en este caso pues es digamos como pariente de Lord Byron, en este caso una condesa. Ada Byron nació en Inglaterra en 1815, es prácticamente la única hija legítima de este poeta. Prácticamente trabajó con Charles Babbage, que también es un matemático reconocido, y entre ellos construyeron una máquina analítica. Quiero confirmar esto. Ada Byron, también conocida como Ada Lovelace, una condesa, porque llegó a ser condesa, pero tenía las cualidades de una mujer que tenía un pensamiento matemático. A ella se le considera prácticamente como no la creadora del software, pero de las instrucciones para poder trabajar la máquina que Charles Babbage construyó, la máquina analítica. Aunque Charles Babbage también es matemático, o fue matemático, y también Ada Byron o Ada Lovelace, también como se le conoció, ella aportó significativamente como la forma de cómo programar este tipo de instrumento. A ella se le debe también la creación del lenguaje binario. Así que vamos a considerarla como la primera programadora en la historia. Luego pues aparece von Neumann, que en este caso vamos a considerarlo como el arquitecto de la computadora. En sí, von Neumann es el que senta las bases de lo que es una computadora, es decir, las características de entrada, procesamiento y salida, él las definió. Sin embargo, posteriormente, con el avance tecnológico, las computadoras empezaron a tener las características de entrada de datos, de procesamiento y de salida. En 1946 prácticamente aplica estos conceptos, dando origen a lo que es la computación. Y esta parte se relaciona en sí también con la historia de las computadoras, y es por él que se destaca como la primera generación. La idea fundamental consistía precisamente en una memoria.
En esta memoria pues existía información o datos los cuales eran procesados por una computadora y por un lenguaje de programación. Aunque no se puede precisar precisamente, valga la redundancia, un lenguaje de programación como los que se pueden conocer hoy en la actualidad, pero sí podemos asegurar que el lenguaje binario tuvo mucho que ver en ese proceso de desarrollo y, por qué no decirlo también, el lenguaje ensamblador. También hay que considerar que los bugs que tanto escuchamos no es algo nuevo. El bug informático, o simplemente conocido como bug, precisamente fue un error que pudo haber sucedido. En 1945, específicamente el 9 de septiembre, Grace Murray Hopper, una mujer estadounidense que trabajaba con una computadora denominada la Mark II en la Universidad de Harvard, ella de manera accidental pues creó el primer bug informático. Todas estas características que hoy en la actualidad vemos como una normalidad o un error mercadológico o algo por el estilo, en su momento surgieron, pero no con la necesidad de poder atacar o hacer algo, sino que prácticamente surgieron por ensayos, pruebas y error. La programación en las primeras computadoras prácticamente era utilizando el lenguaje máquina. Era pues un lenguaje sumamente lento y tedioso, ya que no se disponía de un teclado, tal como los que conocemos hoy en la actualidad, y tampoco disponían de un monitor, sino que prácticamente lo que se hacía era utilizar prácticamente una cadena de números combinados de ceros y unos que la computadora podía entender de manera directa. Prácticamente gracias a este proceso es que surge la necesidad de los programadores, y en este caso se empezaron a hacer, digamos, abreviaciones, y esto dio origen al lenguaje ensamblador, que posteriormente lo mencionaremos. El ensamblador o assembly language o lenguaje assembler, como también se le puede conocer, aparece en 1950 y prácticamente facilitó las tareas en comparación al lenguaje binario. Debo destacar que por esta época no existían programadores, todos eran conocidos como científicos, y aquí involucraba el trabajo de ingenieros electricistas, matemáticos y físicos, y todos ellos prácticamente con el conocimiento matemático y físico realizaban todas estas operaciones. Años posteriores o décadas posteriores es que surge la necesidad de la profesión del programador de computadoras, o que hoy conocemos como el desarrollador o el programador de backend. Prácticamente el lenguaje ensamblador consistía en una notación. Era un poco derivado de ciertas palabras mnemotécnicas que hacían relación a la computadora. Sin embargo, a diferencia del lenguaje máquina, era un lenguaje un poco más preciso y un poco más específico y fácil de aprender, a diferencia de su antecesor. Y gracias a esto pues aparece también una rama conocida como la arquitectura de computadoras, que no es tema de la asignatura, pero que posiblemente entrelacen caminos en algún momento en sus planes de estudio. Algunos ejemplos de código, como los que estamos viendo en este momento, coinciden con lo que es el lenguaje ensamblador. Estas instrucciones en su totalidad prácticamente lo que permiten es decir hola mundo, y todo esto se traduce en una serie de definición de un espacio en la memoria de la computadora, almacenar en ese espacio una variable llamada cadena 1, y en ese cadena 1 que está alojado en un espacio de memoria, alojar el valor de hola mundo. El código prácticamente lo que intenta hacer es movilizar esos datos desde una entrada a una posición determinada o una posición X de la memoria. Esto prácticamente, para entenderlo, es de estudiar la arquitectura de la computadora e interpretar qué significa la entrada, el proceso y el almacenamiento de datos en una computadora según la arquitectura de von Neumann. Alan Turing, también otro personaje que se reconoció y también es considerado como uno de los padres de la computación o de la computadora.
Él nace pues en 1912 y fallece en 1954 y es considerado como el padre de la inteligencia artificial. Hago un paréntesis en esto. En la actualidad pues estamos hablando mucho de la IA o de la inteligencia artificial y lo estamos viendo como una técnica o una tecnología que como que acaba de nacer. Pero sin embargo esto ya viene desde hace años, desde hace décadas. Realmente quizás no se le había puesto mucho interés, pero la inteligencia artificial en sí es el producto de todas las programaciones, todos los estudios matemáticos que han habido. Prácticamente esta inteligencia artificial que hoy utilizamos es prácticamente el resultado de los programadores y de los matemáticos que antecedieron a esta tecnología. El trabajo que desarrolló prácticamente en Colossus, que algunos consideraron como el primer computador electrónico, resumiendo, Alan Turing, al igual que von Neumann, fueron pues prácticamente los que dieron inicio a todo el conjunto de instrucciones, hardware, teorías y relaciones de tecnologías que ahora conocemos como la computadora. Fortran fue prácticamente uno de los primeros lenguajes de programación que surge y fue desarrollado por IBM en 1957. Es atribuido a John Backus. Prácticamente fue el primer lenguaje de alto nivel y se empezó a trabajar en las computadoras de la marca IBM. Prácticamente pues es un lenguaje de programación específicamente para la computadora IBM 704. Sugiero buscar imágenes de esta computadora para que veamos cómo la computadora de ese entonces pues ya había evolucionado un poco, muy similar a las que conocemos en la actualidad. Prácticamente el lenguaje de programación Fortran consistió precisamente como un compilador. Prácticamente lo que hacía era traducir todos los elementos escritos, digamos, en tarjetas perforadas en dimensiones de 8 columnas, o sea, 8 caracteres, 80 caracteres si lo queremos ver así. Entonces las líneas tenían que ser numeradas. Esto prácticamente también permitió el desarrollo de otro lenguaje de programación que se conoció como Algol. Un ejemplo de Fortran es el siguiente: program hola, print asterisco coma hola mundo. Ya el lenguaje es un poquito más interpretado, más fácil de comprender que el lenguaje máquina. Lisp. Bueno, posteriormente a Fortran, que fue uno de los lenguajes de programación considerados como los primeros de alto nivel, surge Lisp de John McCarthy, prácticamente en colaboración con personas de la MIT a finales de la década de los 50. Prácticamente este lenguaje tenía la capacidad de razonar por su cuenta. Y aquí es donde quiero destacar un poco lo de la IA que hoy conocemos. Lisp fue considerado como uno de los lenguajes de programación orientada a la inteligencia artificial. Fue fundamental este lenguaje porque fue un acrónimo que significa Lisp Processing. Es específicamente adecuadamente para la IA. Y por eso es que era un lenguaje que facilitaba las representaciones de las reglas. Era usado precisamente para demostrar teorías o teoremas, búsquedas, árboles, todo lo que ahora en la actualidad se conoce como la matemática discreta. Una de las ventajas que era flexible, fácil de depurar y, por qué no decirlo, fácil de desarrollar programas, ya que era más comprensible que sus antecesores lenguajes, como el caso de assembler o ensamblador y el lenguaje mismo binario. Se distinguen dos tipos de elementos, los átomos y las listas. Esta característica de Lisp permite que los datos sean los elementos más digamos únicos, y aquí podrían ser de tipo numérico, de tipo carácter o cadenas o de símbolos. Esta teoría que estamos viendo también da origen a lo que se conoce también estructura de datos. Está también ligada con la matemática discreta, pero esta teoría la vamos a comprender un poco más cuando veamos las características de los identificadores, las variables y las constantes. Un ejemplo del programa sería el siguiente:
propuesta por Robert Kosara de Ackermann Function. Aquí vemos una serie de combinaciones o sucesiones numéricas que prácticamente pues lo que da es una sucesión. Este sería un ejemplo de un código tipo Fibonacci. Si no saben qué es un Fibonacci, pues también invito a indagar un poco, pero solo podemos considerar que la serie Fibonacci es un conteo que va de la siguiente manera: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 15, 17, bueno, y así podemos seguir las numeraciones, pero eso es una sucesión de ejemplo que podemos ver más adelante. Algol prácticamente es un lenguaje considerado como lenguaje algorítmico. También sale a finales de la década de los 50. La versión final, conocida como Algol 58, construida por Friedrich Lee Bauer, lenguaje que introdujo el concepto de variables. Ojo con esto, es muy parecido al anterior de Lisp, con la diferencia que ahora se hablan variables locales y se usa la notación BNF, que es una característica muy similar a los flujogramas. También tenemos el Algol 68, una versión más actualizada, permite la comunicación de algoritmos y es más eficiente que su antecesor. Sirve como una herramienta específicamente para la enseñanza. Esta versión fue construida por Adrian van Wijngaarden, así que considerémoslo. De ahí está Algol W por Niklaus Wirth y Tony Hertz. Aritmética, doble precisión, números complejos, string. Cabe destacar que aquí los lenguajes de programación van evolucionando de dos simples números luego a variables, luego a instrucciones un poco más comprensibles por el ser humano, y ahora ya hablamos de fórmulas, hablamos de variables y vamos a hablar más adelante de funciones, métodos y otras características. Aquí tenemos un ejemplo de Algol que, si alguien pues conoce el lenguaje Pascal, pues es muy pero muy similar. COBOL, también otro de los lenguajes de mayor reconocimiento, por cierto en la actualidad se usa todavía, significa Common Business Oriented Language. Este es un lenguaje comercial, prácticamente participó la Codacil. Cuando lleven bases de datos, ahí se van a dar cuenta qué significa Codacil, una comisión de estandarización de procesos y de tecnología. Prácticamente estaba conformada por empresarios, o vamos a decirlo así, fabricantes de computadoras, usuarios de la milicia norteamericana. Su primera versión pues data de los años 60. También nació con la idea de crear un lenguaje un poco más universal, significando un lenguaje más comprensible por más personas interesadas en la computación y no quedar exclusivamente para los, llamémoslo así, los científicos. Cuando se programa en COBOL, prácticamente hay varios aspectos que hay que resaltar, y es precisamente lo que está con la parte de la estructuración y también con la parte gramatical. Aquí ya hay palabras reservadas, a diferencia de las palabras que nosotros conocemos. Podemos complementarlas con las que llamaremos como las palabras reservadas, es decir, palabras exclusivas del lenguaje y que no se pueden utilizar como variables o identificadores. Un ejemplo, ahí lo tenemos, es un poquito más simple, menos complicado que sus antecesores. Luego sale BASIC, uno de los lenguajes muy famosos, ya que posteriormente, gracias a John G. Jeveny y Thomas Eugene Court, diseñaron un lenguaje sumamente fácil, básico. Por eso se llama BASIC, un lenguaje bastante comprensible y que prácticamente era de uso para enseñanza de programación de computadoras. Y prácticamente se basó en el lenguaje Fortran en su versión 2 y en Algol en su versión 60. Características: era más fácil de usar, permitía modificaciones, también había posibilidad de definir mensajes, es más interactivo, no necesita conocimientos sólidos de hardware y protege al usuario del sistema operativo. Hay más características de este lenguaje, pero algo que hay que considerar o destacar de este lenguaje, que este lenguaje de programación creado en los años 60, 64 para ser exacto, en nuestro país se utilizaba aún en los años 90. Como un lenguaje de programación de los años 60 todavía estaba funcionando, todavía estaba en uso en los años 90.
Y en la actualidad, si ustedes se dan cuenta o si han escuchado los lenguajes de programación, las versiones son modificables actualmente cada año o si no cada 6 meses. La sintaxis era muy fácil, muy sencilla y tuvo bastante crecimiento y se explotó este tipo de lenguaje precisamente ya que debido por su facilidad habían personas que empezaron a conocer el mundo arcade y aquí es donde salen los famosos juegos arcade. BASIC fue uno de los lenguajes utilizados para la creación de juegos de arcade. Si hemos escuchado Atari o hemos escuchado Commodore, que son plataformas de videojuegos, prácticamente pues el lenguaje BASIC fue también partícipe del desarrollo de este tipo de aplicaciones. Aquí tenemos un ejemplo. Si ustedes pausan el video pues podrán visualizarlo más claramente y notarán que es más fácil todavía. Pascal, 1968, desarrollado por Niklaus Wirtz. Prácticamente también él fundó parte del lenguaje Algol, ¿verdad? Algo parecido, por eso decía más adelante el lenguaje Pascal, y se le dio el nombre en sí por el matemático Blaise Pascal. Prácticamente Pascal era un programa un poco más legible, sin embargo tenía sus estructuras funcionales muy diferentes al de BASIC y era de propósito general. Es decir, podía ser utilizado como un lenguaje orientado a la programación, como también un lenguaje orientado para la creación de aplicaciones comerciales. Y aquí es donde ya surgen los patrones de desarrollo, las estructuras de datos, por ejemplo, y también se considera ya que este es un lenguaje de programación que dio inicio al lenguaje estructurado. Es decir, que ya no utilizaba la instrucción Goto, conocido como saltos, una de las características que por décadas se le atribuyó al lenguaje BASIC. Y también este lenguaje empezó a utilizar lo que es la recursividad. Sin embargo, no es algo muy desarrollado, pero empiezan sus primeros pasos en esa área. Un ejemplo lo tenemos acá. Es de destacar que este lenguaje, al igual que los anteriores que hemos mencionado, si en su momento tuvieron una pantalla o un monitor, sus visualizaciones eran meramente textuales. Imaginen su computadora, laptop o de escritorio apagados y solo ver un indicador en una esquina inferior izquierda. Ese era el mundo de antes de la programación. C. 1969. Recordemos que en la actualidad escuchamos lenguaje C, pero no es el mismo C que surge acá por los años 69 y principios de los años 70. El lenguaje C fue creado por Ken Thompson y Dennis Ritchie. Era orientado a la implementación de sistemas operativos. Prácticamente, para que tengan una idea, este lenguaje es el que se considera el creador de los sistemas operativos Unix y Xenix en sus tiempos. Para que tengamos una idea del lenguaje Unix, aunque ya no se siguió la evolución porque las empresas nativas o las empresas que dieron origen a esta tecnología desaparecieron, pues hubieron sucesores. Y en este caso Unix directamente tiene su sucesor en lo que serían los sistemas operativos de la Mac. Y también, aunque no de la línea directa, pero tiene ciertas características muy parecidas, casi iguales, tenemos el sistema operativo Linux. Por ende, si usted conoce el mundo de Linux, casi la mayoría de programaciones se hacen a través de este lenguaje C. Muy eficiente, es muy, digamos, más característico, más fácil, y empieza el concepto de reutilización. Era muy limitado, eso sí, y algunas partes de los programas no eran totalmente legibles, eran demasiados términos con acrónimos y era difícil de detectar y corregir posiblemente algunos errores. Esto es característica de las actuales plataformas y lenguajes de programación, que ahora los errores son fáciles de encontrar. Un ejemplo lo tenemos acá para decir hola mundo. Ada. Bueno, Ada pues también fue un lenguaje de programación estructurado, diseñado por Jan Ishban, encargado del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Y prácticamente lo eligió en honor a la primera programadora, a la que mencionamos en un principio, la condesa Ada Lovelace o Ada Byron.
Ada prácticamente es un lenguaje de programación muy parecido a Pascal, con la única diferencia de que la compilación es separada. Para que entendamos, el término de compilación significa que tenemos el código fuente, el código en texto, tal como nosotros lo logramos leer o interpretar, y este a su vez lo traduce a un lenguaje conocido como lenguaje objeto. Es un lenguaje intermedio. Posteriormente lo convierte en un lenguaje binario y posteriormente pues entrega una aplicación ejecutable. Ese trabajo es lo que consistía en una compilación, a diferencia de un intérprete, que por lo general los intérpretes, para que funcionaran, precisamente teníamos que tener la herramienta. En ese tiempo había una diferencia entre lenguajes compilados y lenguajes interpretados. Los compilados, una vez ya convertidos a lenguaje máquina y luego a una aplicación, se podían ejecutar de manera independiente, ya si está o no el lenguaje de programación. En el caso de los interpretados, a ley tiene que estar el lenguaje. Se manejan las excepciones. Existe la programación concurrente y la estructurada, hay extracción de datos y también la portabilidad de los lenguajes entre distintas plataformas. Es decir, no era un lenguaje exclusivo. Es un lenguaje que podríamos trabajar en las plataformas Unix, así como también en los OS 2 y en los sistemas operativos gráficos de Windows. Un ejemplo de Ada, pues lo tenemos acá, ¿sí? Y luego llegamos al lenguaje C++, diseñados a mediados de los años 80 por Björn Stroustrup. Este es un lenguaje estandarizado y esta es una característica que no se dio en los lenguajes anteriores. La mayoría de los lenguajes de programación no estaban regidos precisamente por una entidad, sino que prácticamente el fabricante, llámese Borland, llámese IBM o llámese Oracle o cualquier empresa desarrolladora de aplicaciones o de software, prácticamente solo desarrollaba el producto para ser vendido o comercializado y utilizado. Pero sin embargo, pues C++ se convierte en uno de los lenguajes de programación o de los primeros que empieza a conocer el estándar. Y aquí podemos hablar el estándar del ANSI. Hay lenguaje, en este caso de C++, conocido como el estándar de ANSI 92, que es el que en la actualidad es el que rige. Pero cuando hablamos de C++, hablamos de un lenguaje C, pero ++, es decir, con más características que el lenguaje C original. Si bien es cierto, está estandarizado, pero también existen otras características. Por ejemplo, este lenguaje empieza a sentar las bases de lo que es la programación orientada a objetos por medio de la encapsulación en polimorfismo y los templates. Un ejemplo lo tenemos acá, muy parecido al lenguaje C, no muy diferente, a diferencia tal vez que es un poquito más claro en algunas características. Veamos cómo lo trabaja. Tenemos acá include uString, es decir, incluye una clase llamada uString para manejar valores de entrada y salida, y en el programa principal, que va a ser del tipo entero, por eso ponemos int. Count sería que vamos a obtener una salida llamada hola mundo, mientras que en L significa salto de línea. Pero estas son características que, si a usted le interesa aprender, el lenguaje de C++ es un lenguaje que en la actualidad está teniendo bastante uso en la actualidad, tanto en los ambientes Linux como también en los ambientes de Arduino. Luego tenemos Perl, creado por Larry Ward en 1987. Prácticamente no hay una filosofía, o sea, no es un lenguaje que aporte una nueva técnica de desarrollo, solo fue una herramienta más que se construyó. Es un lenguaje prácticamente del tipo intérprete. Según el manual de Perl, también significa Pathologic Electric Truth Listener, prácticamente como decir un lenguaje el eclético, patológico para escuchar. Pero en sí es un lenguaje que se destacó por usarse de manera combinada con lo que sería HTML. Prácticamente es un tipo JavaScript, si lo queremos ver. Era como en sus inicios la competencia de PHP. Era un poco más fácil y un poco más optimizado.
Sin embargo, su uso dejó de serlo porque prácticamente pues la mayoría de los lenguajes de programación, partiendo de C++, y los demás que empezaron a surgir, empezaron a evolucionar y también a utilizar ciertos patrones de desarrollo o arquitectura que los lenguajes anteriores habían desarrollado. Por lo cual Perl, si bien es cierto, todavía se usa, pero no es un lenguaje de programación que esté dentro de un top de los mejores lenguajes de programación. Java, que este es uno de los lenguajes de programación pues más utilizados todavía en la actualidad, creado por James Gosling por la empresa Sun Microsystems allá en 1990. A principio se le conoció también como el lenguaje OAC, diseñado para dispositivos electrónicos como las calculadoras, los microondas, la televisión, entre otros elementos. Algo que puedo destacar, que los primeros celulares que empezaron a venir a nuestro país, como el caso de Nokia, los Sony Ericsson y otras marcas que estuvieron también en su momento en los años 90, el sistema operativo que manejaban era programado precisamente en lenguaje Java. El lenguaje, este lenguaje pues tiene como característica elementos que vienen de C++, pero van a ver la diferencia. Algo también importante, si lo logran ver tal vez en algún dispositivo hoy en la actualidad, un microondas, una lavadora o un electrodoméstico, todo eso es programación Java, para que tengamos una idea hasta dónde todavía Java sigue. También la idea de Java era pues la necesidad de crear algo más intuitivo y también la creación de un lenguaje un poco más sencillo, más simple, sin tantas características. Permite también la resolución de cualquier tipo de problema que abordara cualquiera de los lenguajes anteriores. En sí, se convirtió en un repositorio o digamos no un repositorio, sino que un lenguaje que acoge todas las características buenas que tuvieron los lenguajes ancestrales a este. Algunos inconvenientes, pues la velocidad en cuanto se desarrolla, pero esto es porque se utiliza muchas plantillas que se conocen como clases. Un ejemplo lo tenemos acá. Esto es para poder diseñar una aplicación del tipo Windows, es decir, una aplicación Windows Phone, que es el objetivo de esta asignatura, pero no lo haremos con este lenguaje. Sin embargo, se logra ver que es un poco más familiar. Sin embargo, también para saber qué es lo que quiere decir, y aunque es un hola mundo, pero en una ventana y todo ese código, hay una razón particular por el cual se escribe así. En un principio, como les decía, los lenguajes de programación no tenían un IDE, o sea, no tenían una parte visual, era todo textual. Pero ahora, con el avance tecnológico, con el Windows que tenemos en la actualidad, pues ahora todo es visual. Entonces los lenguajes también tuvieron que abonar el término IDE, que significa entorno de desarrollo integrado, que involucra un editor de texto y a la vez la compilación de todo el texto que se escriba que compete al lenguaje de programación como tal. Y aquí tenemos pues la visibilidad o la finalización del programa. Luego está Python. Python pues fue creado por Guido van Rossum en 1990. Es un lenguaje de programación también del tipo scripting, es decir, un lenguaje de programación que podía incrustarse e inclusive hasta en HTML. Era prácticamente lo opuesto al Perl que ya vimos en su momento, pero también se consideró como un lenguaje limpio, y es por ello que también empezó a conocerse el término de programación limpia, es decir, no mucho código, no muchos elementos basura que agregaban algunos lenguajes de programación. Y esto pues permitió ser un lenguaje bastante sencillo, simple, sin tantas complicaciones. Algunos pues consideran que el nombre proviene de Monty Python. En este caso pues indagar un poco qué significa. Se puede considerar que es un lenguaje para el aprendizaje de la programación. Tiene una sintaxis sencilla y aunque a pesar que también trabaja la orientación a objeto, no es tan compleja como lo fue en C++ y en Java, pero sí lo permite utilizar. También existe una comunidad de usuarios, al igual que como en el caso de Java y C++, que pueden ayudar a comprender un poco el uso de estos lenguajes de programación, que a diferencia del que vamos a utilizar en la actualidad, el que vamos a usar en este curso, sí es de adquirirlo de una manera
pues como Windows a través de una licencia. Eso lo vamos a destacar también dentro de poco. Ahí tenemos un ejemplo de Python, que en este caso pues genera una serie de números primos hasta n. Creo que el programa pues lo dice, es muy fácil. Puede pausar el video y si lo quiere probar pues es libre de hacerlo. Luego tenemos PHP, surge en 1994 y es construido por Rasmus Ledford. Prácticamente él lo utilizó o lo creó precisamente para construir su currículum vitae y guardarlo como un dato, y esto evitó que las páginas web prácticamente dejaran de ser páginas web estáticas, sino que se convirtieran dinámicas. Gracias a PHP es que surge el mundo de la programación del lado de los servidores, que también es otra área interesante dentro del mundo de la programación. PHP, al igual que otros lenguajes de programación que también han evolucionado, van manejando sus versiones y cada versión tiene características agregadas, y aunque posiblemente el creador de este lenguaje ya no participó, pero lo dejó abierto, y esto significa que pueden otros programadores abonar más características, más mejoras, y esto incluye mejoras de seguridad a las distintas versiones de programación. Así que si lo vemos ahí, PHP si nace en los años 90, pues PHP 3 sale en el 97, en el 99 el PHP 4 y en el 2004 el PHP 5, significando que en la actualidad debemos de andar entre un PHP 8 o 9 si es que ya no pasamos a más de 10. Y aquí tenemos un ejemplo cómo funciona. Si tiene conocimiento de HTML, logramos ver que ahí tenemos una página o una estructura básica de HTML, pero sin embargo, dentro de las palabras reservadas que están en negrita, que sería el signo menor, el signo de interrogación invertido de PHP, ahí iniciamos a programar en PHP. Por supuesto, para esto necesitamos tener las herramientas necesarias, cosa que no es parte de este curso. Esto al final lo que genera es un formulario donde seleccionamos elementos. Facebook podría ser un ejemplo de un lenguaje de programación, una plataforma que pudo haber utilizado PHP. Digamos plataformas donde nos pidan datos, rellenamos formularios o enviamos correos. Todos esos elementos son características de los lenguajes orientados a servidores. Luego tenemos Delphi. Delphi aparece también en los años 90 por la empresa Borland, el mismo que dio luz verde a Java. Solo que Delphi, a diferencia de Java, está más pensado como un lenguaje de programación más atractivo, más moderno, es decir, una versión de Pascal, pero que era un lenguaje que tenía las características de Java o de C++, es decir, la orientación a objetos, a diferencia de Pascal, que solo manejaba programación estructurada. Entonces Delphi vio la luz y pues tuvo mercado. Sin embargo, no es uno de los lenguajes que hoy por hoy sea dentro de un top 10. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es un IDE, un entorno de desarrollo integrado. Es decir, que yo puedo arrastrar mis elementos, depositarlos en un escenario que aquí aparece como hola mundo, y luego puedo programar sus características. Pero esto, que es muy similar a la herramienta que vamos a ver, ahí me van a comprender el concepto de propiedades, de formularios, elementos, ejecución, compilación, entre otros. Así que esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero pues sea de su agrado y no olviden pues dejar sus preguntas en este espacio. Así que los veo en la próxima clase o sesión o video que publique.